La lección de hoy, queridos hermanos, se encuentra en el capítulo 11 de Hechos, de los versículos del 1 al 11. Entonces, el título de esta lección, tal como yo lo tengo aquí en la pizarra, dice: el Evangelio es para todos. Pero también podemos ponerle otro título que me ha sugerido la hermana Vilma Nieves. Podemos llamarle la diversidad y la inclusión, por utilizar un lenguaje que en este tiempo está de moda, porque describen exactamente lo mismo. Cuando hablamos de diversidad e inclusión, lo que queremos decir es que esas buenas nuevas que vinieron del cielo, porque no fue producto de ninguna mente, ningún movimiento religioso ni político aquí sobre la tierra, bajan del cielo para el hombre, y lo que anuncian es un plan de salvación que tiene como característica fundamental que es para todos los hombres. Entonces algunas personas piensan, bueno, esto San Pablo lo aclaró bien, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también está bien claro, pero nosotros vamos a demostrar eso con la lectura bíblica y con unas citas muy especiales que ya sirven para concluir la lección. Una es la de Malaquías, capítulo 1, versículo 1, y otra es la de Génesis, capítulo 12, versículo 13. Entonces, cuando nosotros comenzamos a leer este pasaje, encontramos que ahí Pedro tiene una situación en la iglesia particular. Esa situación es que la gente no está de acuerdo, que estaban allí, y se encontraban en una ciudad que se llamaba Jope, J-O-P-E. La mayor parte de ellos eran judíos, porque fíjense que aquí estamos ubicados todavía en la Palestina. No estamos hablando ya de los corintios, ni de los gálatas, ni de los tesalonicenses. Estamos hablando de la iglesia de la Palestina porque estamos en el libro de los Hechos, y el libro de los Hechos, escrito por Lucas, contiene lo que sucedió después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y fue durante ese periodo de 30 años posterior a la crucifixión. 30 años. O sea que Lucas escribe el Evangelio según San Lucas y escribe Hechos. En realidad en sus orígenes eran un mismo libro, después que se divide. Y el autor fue Lucas, no hay duda de eso, aunque no hay una referencia dentro de Hechos que lo demuestre como tal. En la mención de Teófilo, que se menciona también en Lucas, así lo sugiere. Además, padres de la iglesia como Ireneo y muchos otros reconocieron que su autor fue Lucas, y fue escrito en el año 60, aproximadamente después de Jesucristo. Por entonces, cuando nosotros vemos esta situación en la iglesia, pues es algo que era común en esa época. Y había dos grandes movimientos, por decirlo así. Por una parte estaba Pedro, que representaba la intención de mantener la iglesia cristiana como una rama más del judaísmo, vamos a hablarlo así con claridad. Y estaba Pablo, que entendía claramente que las palabras de Jesús y el contenido de las Escrituras, en este tiempo sería pues el Torá y los libros de los otros libros de la historia, de la poesía, del Antiguo Testamento, que constituían el canon judío. Pablo estaba bien claro porque él conocía muy bien las Escrituras y había conocido bien de cerca a su Señor.
Y estaba bien claro de que esto era para todos. Esto había inclusión. Y entonces la diversidad que la constituía los que no eran judíos, porque los judíos pensaban que todo aquello que no era judío era impuro. Entonces nosotros estamos acostumbrados a pensar que eso se refería nada más a sus costumbres higiénicas y a su dieta, sino que ellos consideraban a las personas que no eran judíos como impuros. De hecho, no les gustaba mezclarse con personas que no fueran judías. Fíjense, recordemos el caso de Jesús y la samaritana. La crítica principal que se le hizo a él, ¿cuál fue? ¿Cómo tú te estás juntando con estos samaritanos? Y déjeme decirle que los samaritanos eran híbridos, eran mitad judíos y mitad gentiles. Aún así, ellos los rechazaban. Así que esta es la situación que se confronta la iglesia. Miren qué problema más serio ¿verdad? Entonces uno se dice, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, pero se resolvió. Pues Dios tuvo que intervenir para que esos problemas se resuelvan. El problema es que tienen derecho a recibir el Evangelio y a ser salvos. Y a recibir el Espíritu Santo, que es fundamental dentro de la conversión. Que nadie se convierte si no es a través de la obra del Espíritu Santo. Y eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Cuando habló del nuevo nacimiento, dijo, el viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Esa obra misteriosa del Espíritu Santo que está obrada en nuestros corazones y que nosotros siempre nos identificamos y que es parte ya de lo que somos nosotros como seres humanos. ¿Ve? Por eso es que nosotros llevamos aquí 20, 30, 40, 50 en la iglesia. No dejamos esto, porque esto es lo que somos. Y somos por la obra del Espíritu Santo. Así que ante esta situación, si uno lo lee aisladamente, este capítulo 11, del 1 al 11, se encuentra, pero ¿qué es lo que sucede aquí? Pues entonces, el mismo Pedro, que se conoce también como Cefas, es el otro nombre que se le da en la Biblia, está explicándole a ellos algo que ellos no entendían, porque él había llegado allí con unos griegos a Jope, donde estaba la iglesia, que es una ciudad portuaria que está al noreste de la Palestina. Al noroeste de la Palestina. Ahí está Jope. Así que este es el escenario que estamos viendo. Entonces, les doy un detallito aquí aparte acerca de Jope. Muy interesante. Y es que podemos preguntarnos, ¿qué otro personaje en la historia bíblica importante hizo algo en Jope que fue diferente a lo que hizo Pedro? Jonás. Jonás, cuando Dios lo llamó y lo mandó a predicar a Nínive, él no fue a Nínive, él rechazó el mandato de Dios, le dijo no a Dios, como Pedro también dijo no a Dios en varias ocasiones, y aún en lo que vamos a estudiar en el día de hoy lo vamos a notar. Y Jonás en Jope cogió una embarcación, huyéndole al mandato de Dios, y se fue hacia el mar. Y ustedes saben lo que pasó. Con Pedro, que llevaba el mismo camino de Jonás, Dios no tuvo que bregar tanto con él. Con Jonás tuvo que bregar a nivel de que una ballena se lo tragara, si es que fue una ballena. Ese es lo que nosotros vamos acá para los niños, para explicárselo. Pero entonces, con Pedro, sucede algo bastante parecido. Pedro tenía una resistencia horrible. Prácticamente la iglesia cristiana estaba al borde de una gran escisión, en sus ciernes, en sus comienzos. Pero entonces Dios tiene que actuar de una manera sobrenatural. Entonces fíjense cómo sucede. La hermana Vilma me estaba hablando de que para entender este versículo 11, este capítulo 11, hay que entender y estudiar el capítulo 10. Yo le voy a decir a ustedes lo que pasó en el capítulo 10. Había un centurión romano llamado Cornelio. Centurión era como un capitán, era un oficial del ejército romano de un alto rango.
que eran los que ejercían el poder sobre la nación de Israel. Y Cornelio tuvo una visión un día, se le aparecieron dos ángeles y le dieron instrucciones sobre Pedro, decirle, aquí hay una persona que tiene un mensaje para ti muy especial. Entonces, ¿quién era Cornelio? Es cierto que era un militar, era una persona que detentaba en el poder allí sobre los judíos, pero dice que era un hombre temeroso de Dios. ¿Qué significaba eso? En los términos que están descritos ahí. Y es que aunque él no era judío, él aceptaba el monoteísmo judaico y muchas de las enseñanzas judaicas, no todas. Él no se consideraba completamente judío, pero sí aceptaba el monoteísmo y era temeroso de Dios, quiere decir que él aceptaba un solo Dios, pero no conocía nada de Jesucristo. Él recibe esta visión, simultáneamente con esta visión, Pedro recibe una visión él también, y es que ve un lienzo bajar del cielo, con todos los alimentos, con los animales, y la voz del cielo dice, Pedro, mata y come. Entonces él se resiste, él dice, no, yo soy judío, yo no puedo comer cosa impura. Entonces la voz insiste hasta que el Pedro lo acepta. Entonces también le dicen esa visión a Pedro que él va a recibir unos varones, creo que eran 3 que envió Cornelio, a que lo llevaran de Jope a Cesarea. Cesarea es una ciudad que está al oeste de la Palestina. Y era una ciudad bien importante desde el punto de vista del poder político romano. De hecho, allí encontraron recientemente unos hallazgos arqueológicos en que en una piedra aparece el nombre de Pontio Pilato. O sea que estamos hablando posiblemente de la sede del poder político. Pues entonces Cornelio manda a buscar por Pedro, y Pedro, como ya había sido avisado por Dios, va donde él le expone el evangelio. Cornelio se convierte, recibe el poder del Espíritu Santo para mediar esa conversión. Y cuando Pedro regresa ya a Jope, con la iglesia de Jope, no es la iglesia de Jerusalén, es la que está en Jope, él regresa con esta gente que son gentiles, no son judíos. Entonces se encuentra con esta cosa que encontramos aquí, en el capítulo 11, donde los hermanos de allí en la iglesia dijeron, no, ¿cómo tú vas a venir aquí con esos gentiles? Entonces Pedro le explica todo, y gran parte de ese capítulo es dedicado precisamente a esto. Bueno, entonces la segunda parte de ese capítulo, que por cuestiones de estrategia educativa no lo incluimos, tiene que ver con Antioquía. Fíjense, en esa segunda parte, dando fidelidad, un seguimiento fiel a esa experiencia y ese mensaje que Pedro le trae efectivamente a sus miembros de esa iglesia, y que ellos lo aceptan. Dicen, se lo describe más adelante, como la iglesia de aquí de Jope, eventualmente Bernabé, se dice ahí, llega a Antioquía. Y ya que había un grupo de hermanos establecido, ahora vuelven otra vez con este mensaje clarificándolo aún más. Bien importante, Antioquía es una ciudad que en esa época pertenecía a Siria, aunque está aquí en Asia Menor. En esa época el imperio sirio se extendía hasta esta parte del Asia Menor. Estaba establecida esa iglesia, que era una iglesia en una ciudad grande, de un gran auge económico, y con facilidades para entonces moverse al resto del Asia Menor y eventualmente cruzar el Mar Egeo y llegar a Grecia y a Roma y por ahí para arriba a Macedonia. Así que desde aquí parte Pablo en alguno de sus viajes, otro lo coge directamente desde la Palestina, por esa es la importancia que tiene cerca. Ahí fue donde por primera vez se predicó el Evangelio. Bueno, yo creo que esto entonces yo se lo doy a manera de introducción, hablando del tema de la inclusión y la diversidad.
Así que vamos a dividir esto en dos porciones para ver ese comentario. La hermana Naida va a tomar los primeros 5 versículos. Entonces los otros se los dividen entre Ilia y Vilma. Ilia entonces coge del 6, 7 u 8 y Vilma coge 9, 10 y 11. Lo captaron, ¿verdad? Pues entonces lo que ustedes se preparan allí, yo me voy moviendo para escuchar sus comentarios sobre este pasaje. Comenzamos con nuestra hermana Naida. Hechos 11 del 1 al 5. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él lo que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contestarles por orden de lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Pues resumiendo todo esto, yo entiendo que al Pedro visitar esa gente y hablar con los que no eran circuncisos, dio a entender que la palabra de Dios es para todo el mundo, que no hay preferencia de un grupo a otro. Eso es mi... Bien, entonces, cuando ellos dicen que no eran de la circuncisión, ¿qué significado tenía la circuncisión para los judíos? Bueno, para mí que eso era como una tradición Fundamental, ¿verdad? para ellos. Un judío Sí, tiene que ser circuncidado. O sea, que era como una obligación. De hecho, ellos querían, a los nuevos convertidos que llegaron a Jerusalén en un momento dado, querían circuncidar. Por eso es que habláis de la no circuncisión, refiriéndose a los gentiles. Sí, que eso era como una ley para ellos. Ok, así que eso está bien claro. Y vamos a la segunda parte con la hermana Ilia. Dice: cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Bueno, aquí estamos explicando sobre la cantidad diferente, la diversidad de animales que el Señor le presentó en una visión a Pedro de todo lo que se debía de comer, pero dice aquí que habían cuadrúpedos terrestres, habían fieras, reptiles y aves del cielo. Y Dios le dijo a Pedro: levántate, mata y come. No te mueras de hambre, pero come. Ok. Eso era para enseñarle algo. No quiere decir que vamos a alterar nuestras dietas sanas. Exactamente. Okay. Pero era para decir que que se alimentara, que comiera. Pero el mensaje que le estaba dando ahí. Y él le dijo: ay, no. No, Señor, porque yo nunca en mi vida he comido nada impuro, nada inmundo, y ahora no lo voy a comer. Porque ellos consideraban la fiera, sí, los reptiles y otros animales cuadrúpedos que eran inmundos. Entonces ellos no querían comer nada de eso. Sí. Pero más tarde el Señor le va a dar la explicación a Pedro, la tiene Vilma, sí, de por qué, ¿verdad? Él está dando esta enseñanza. Muy bien. No grabé esto, pero yo no lo grabé. Pero yo no como ninguna fiera. Bueno, la hermana Elia está haciendo una anotación con relación a la dieta que es muy válida. Porque fíjense que lo que significaba esa visión era un mensaje de que Dios, lo que Dios limpió, no se puede llamar inmundo. O sea, y esta es la parte que ahora la hermana Vilma nos va a explicar. Exactamente. Entonces
La voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba enviados a mí desde Cesarea. Que aquí volvemos a lo mismo, o sea, lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. Entonces, sí, y el que limpió, limpió. No somos quienes para decir, mira, esto sí, esto no, pues porque yo quiero, porque esto sería entonces lo común. Lo que Dios limpió, pues lo hizo porque por eso Él fue a la cruz del Calvario para los pecados y para todo eso. Entonces, ahí vemos el tema de la perfección. Cuando yo hablaba de la diversidad y de la inclusión, pues claramente se ve reflejado más adelante en el pasaje, porque para llegar a esa conclusión tuve que completar como hasta el versículo 18, pues los judíos tenían muy arraigados el concepto de la cultura y la esencia étnica, vamos a ponerlo así. Pero para Jesús eso no era del todo válido, porque Él reina para el mundo y no puede distinguir, no distingue, no hay discrimen en Jesús. Fíjense que si hubiera una distinción con los seres humanos, significaría que los que no son judíos no pueden ser limpiados por la sangre de Cristo. Fíjense qué limitaciones podría eso. Ahora, sabemos que es diferente, lo hemos aprendido bien claro, que es así, que Dios es un Dios de todos. Exacto, Dios es un Dios de todos y si bien es cierto que hablamos de la palabra inclusión, que como muy bien dijiste al principio, es una palabra de moda, este es una primicia, o lo que yo considero por lo que leí, una primicia del uso de esa palabra, porque incluimos todo, los judíos, los no judíos. En el perdón se incluye el pecador, ¿verdad que sí? Exacto. Y el no pecador. Que el no pecador, pues... Pero tiene oportunidad de salvación. El no pecador quizás ni existe, porque todos hemos pecado. Porque, exacto, por eso todos somos uno, y uno somos todos ante la presencia del O sea, que Señor. Dios ama a todos los seres humanos irrespectivo del pecado. Y esto es un tema que es obligado también. La cuestión de la ideología del género. Lo que estamos diciendo es algo bien distinto a lo que es la ideología del género. Es que Dios ama a todo, no importa el pecado que tenga. No quiere decir que eso esté dentro de lo que Dios permite. Yo creo que ahí estamos bastante claros, ¿verdad? Yo creo que la Iglesia de Cristo está clara en eso. Entonces, la otra cosa es que esto que aquí hemos demostrado de una manera bien sencilla, pero contundente, de que Dios es para todo, no es un mensaje nuevo testamentario. Es un mensaje que está ahí en las Escrituras desde el Antiguo Testamento, comenzando por Génesis. Creo que a Génesis le tocaba vamos con Vilma, perdóname. Vamos con Vilma. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué dice ahí? Exactamente. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No dice una, dice todas. Uno es todos y todos es uno. Muy bien, entonces, vamos entonces al aspecto profético de este principio divino de la salvación para todos. Aquí con la hermana Naida. Malaquías 1:11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué? Pues ahí él habla con su autoridad, que la tiene. Y desde que se pone el sol hasta que se oculta, él es el rey. Qué maravilloso, ¿verdad? Sí.
que el mensaje de la palabra de Dios es claro, es sencillo. Yo escuché los otros días un amigo, un pastor, que decía que la Biblia no tenía varias interpretaciones. Y él decía que sabía un texto bíblico que tenía dudas, pues que había que ir a la etimología y todo eso para que hubiera una sola explicación. Pero yo creo que el principio luterano es diferente, es que la Biblia es su propio intérprete. Y nadie se puede darse la autoridad de ser el intérprete porque yo tengo tales o tales conocimientos. Y yo creo que esto lo respalda la experiencia de lo que es este principio luterano. Porque la gente dice, mira, que muchas iglesias hay, que si hay una iglesia por ahí, por donde quiera, pues yo quisiera que hubiera en cada marquesina de Guayama una iglesia. Y entonces lo que hemos observado a lo largo del tiempo es que aunque los hermanitos por algunas diferencias, algunas peleitas, y está pronto, cosas de la comunicación humana, pues cada cual quiere ir para su lado. Pero después que esté ahí, atento y que siga los principios básicos, sanos, de la doctrina de Cristo, pues no hay ningún problema. Entonces lo que nos demuestra la realidad histórica es que es así. O sea que la Biblia es su propio intérprete y el Espíritu Santo nos guía a nosotros en ese camino. Así que esto es un tema que es relacionado, porque también eso implica la facilidad con que puede haber la inclusión de todos los hombres de la tierra. Incluso lo más que nosotros pudiéramos imaginarnos, y quiero, aunque me estoy saliendo del tema, por allá los musulmanes y los de Buda, Dios proveerá para ellos. No, sí. Estuve leyendo una noticia que ya hay una musulmana que era líder, Sí. cristianismo, Sí. Claro. que se convirtió al cristianismo. Ya. Ok. Pues quiere decir que poquito a poco todo Está llegando ya. Y con los que nunca hayan escuchado el Evangelio, ya eso es un asunto de Dios que ya Él dispondrá en su justicia, cómo va a bregar con ellos. Yo creo que estamos claros, ¿verdad? ¿Aquí quiere hacer un cierre? ¿Por aquí? Ok. Pues hermanos, Dios los bendiga. Yo creo que el mensaje es, la salvación es para todos. Aquí hay diversidad. La diversidad es que todos tenemos diferentes pecados. Dios nos acepta y nos limpia. Jesús es para todos los pueblos de la tierra. Dios los bendiga. Redimidos en Cristo Jesús, redimidos en su gracia, con gesto seguro, el Divino Rey ofrece perdón, vida y consuelo. Cual sublime don en su luz radiante hallamos esperanza. Cielo y tierra se unen en su nombre y en su eterno amor. Jesucristo, luz del mundo, sostén de todos por igual, guía nuestro caminar firme y sincero, abre caminos, disipa el mal andar y permite que en tu gracia hallemos remanso y paz. Así, Jesucristo, en tu amor profundo, todos somos uno, sin división. Uno somos todos, porque en la diversidad brilla la gloria. En Cristo Jesús está la victoria y en su gracia hallamos redención. Amén.